Ok. ¿Han tenido una semana tranquila con el Señor? ¿Sí? Sí, muy bien. Seguimos aprendiendo el reino de Dios con las parábolas de Jesús. Hoy es la cuarta enseñanza de esta serie. Jesús nos muestra la última imagen del reino de Dios por medio de la parábola de la red. Leemos juntos la palabra de Dios, Mateo 13, versículos 47 a 50, en la versión de NTV. ¿Ok? Hay boletín de servicio dominical detrás. Sí, sí. Ah, gracias. Gracias, David. Ok, ¿listo? Ok, vamos a leerlos juntos. El cielo también es como una red que fue echada al agua y atrapó peces de toda clase. Cuando la red se llenó, la arrastraron a la orilla, se sentaron y le cogieron los buenos encastos, pero desecharon los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los malos de los justos y arrojarán a los malos al fuego ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Amén. ¿Algunos de, algunos de ustedes ha ido a pescar? Wow, bueno, yo lo he hecho algunas veces y siempre me parece algo curioso. Cuando la cuerda, ¿sí? Cuerda, perdón, ¿sí? La cuerda se mueve un poco, uno se emociona y grita, ¡ya, picó! Pero cuando la levantas, a veces no es un pez, sino una bolsa o incluso basura, ¿sí? Hoy Jesús toma una historia tan simple del mar para explicarnos cómo será el final del reino de Dios. Dice, el reino del cielo es como una red que se lanza al mar y recoge toda clase de peces. Pero hermanos, no todo lo que cae en la red está vivo. En la red hay peces vivos y también hay peces muertos. Los buenos se guardan y los malos se tiran. Al escuchar esta historia del mar que contó Jesús, me surgió una pregunta. ¿Será que a veces nuestra fe está muerta como un pez sin vida? Hoy hay muchas iglesias, ¿verdad? Muchos cultos, mucha música y muchos programas, videos de YouTube. Pero ¿no será que la fe viva se está apagando poco a poco? Jesús ya lo sabía. Por eso contó esta parábola. Ahora todos están dentro de la red, pero al final serán separados. Y hoy Jesús nos pregunta, ¿estás vivo dentro de la red? Esa es la pregunta de hoy.
no solo estar en la red, sino tener una fe viva. Amén. Digamos al que está al lado, seamos personas con fe viva. Seamos personas con fe viva. Amén. Ahora veremos con el pasaje bíblico cómo es el reino de Dios en la parábola de la red y cómo podemos tener una fe viva en él. La primera enseñanza de la parábola de la red es esta. El reino de Dios abraza a todos. Jesús dice en versículo 47, dice, el reino del cielo es como una red. Ok, vamos a leer juntos. ¿Listo? El reino del cielo es como una red que fue echada al agua y atrapó peces de toda clase. Hermanos, ¿quiénes entendieron primero esas parábolas, palabras? Los pescadores, ¿verdad? Ellos vivían del mar. La red era su vida, su sustento, su esperanza. Y Jesús usó esa palabra tan familiar para ellos. El reino de Dios es como una red que se lanza. Así como una red se lanza al mar, Dios lanzó su red al mundo. Esa red ¿es qué? El Evangelio. Amén. Pero no solo significa que el Evangelio se extendió, significa que Dios mismo entró en este mundo. Dios no se quedó mirando desde lejos, entró al mar del pecado, del dolor y de la soledad. Lo hizo en la persona de Jesús. Por eso el Evangelio no es una historia humana, es la red que Dios mismo lanzó. Es la historia de un Dios que vino a buscarnos primero. Había un joven llamado George Weber. Había dejado la universidad y había perdido el sentido de la vida. Un día, una mujer le dio un pequeño evangelio y le dijo, Dios te ama. Esa frase y ese librito cambiaron su vida. Y después él conoció a Jesús y más tarde fundó el movimiento misionero, se llama OM. ¿Ustedes han escuchado? Nunca. Okay. Él dijo después, una sola frase de amor fue la red de Dios para mí. Yo también recuerdo cuando esa red me alcanzó. De niño, mi familia era budistas y nunca había ido a una iglesia. Yo primera generación. Una tarde, mientras jugaba solo en la calle, frente de mi casa, un joven universitario pasó cerca y me dijo en voz baja, Dios te ama. Esa frase atravesó mi corazón. Mi corazón empezó a latir con fuerza y nunca lo olvidé. Desde entonces empecé a ir a una pequeña iglesia del barrio y hoy, muchos años después, Dios me llamó a plantar una iglesia, también pequeña. Hermanos, ¿recuerdan cuándo la red de Dios los alcanzó? El evangelio empieza así.
no con grandes programas, sino con una palabra del amor. Dios se acerca a nosotros de esa manera. Dios te ama. ¿Habrá una noticia más preciosa que esta? Por eso otra vez, digamos que está al lado, Dios te ama. Dios te ama. Gracias. Jesús continúa diciendo, la red atrapó peces de toda clase. El reino de Dios abraza a todos. Peces limpios, peces heridos, peces grandes y pequeños. No hay problema. Dios no selecciona por apariencia ni pasado. Su invitación es para todos. Pero dentro de su red debemos cambiar, ser transformados. Así también nosotros debemos tomar una decisión. Amén. La segunda enseñanza de la parábola de la red es esta. El reino de Dios tendrá un día de separación. Jesús dice en el versículo 48, vamos a leerlo juntos. Cuando la red se llenó, la arrastraron a la orilla. Se sentaron y le cosieron los buenos, pero desecharon los malos. La red está llena. Eso significa que el tiempo de Dios ha llegado. Ahora el pescador se sienta a separar. Los vivos se guardan, pero los muertos se tiran. Por fuera parecen iguales, pero hay una sola diferencia. Unos están vivos, otros están muertos. Así también es nuestra fe. Todos estamos en la red llamada iglesia y alabamos y servimos y también damos nuestras ofrendas, pero Dios pregunta, ¿tu corazón todavía late por mí? ¿Tu fe sigue viva? Dios no ve listas de asistencia. Dios ve corazones que laten. Amén. En nuestro tiempo hay tres tipos de fe. Primero, la fe del pez muerto. Va al culto, pero no siente nada. Ora, pero no tiene pasión. Su boca se mueve, pero su espíritu está quieto. Segundo tipo, la fe del pez con helado. Habla del pasado. Antes yo oraba, antes yo servía, pero hoy su corazón está frío. Y último tipo, la fe del peso vivo, se mueve, reacciona, escucha la voz de Dios hoy. La diferencia no está en la apariencia, sino en el movimiento del alma. Dios no busca brillo exterior, sino vida interior. La Biblia nos muestra 12 hombres en la misma red, Pedro y Judas. Los dos comieron con Jesús, escucharon las mismas palabras, vieron los mismos milagros, pero al final uno se
arrepintió y volvió a la vida. El otro solo sintió remordimiento y murió en su culpa. Pedro lloró y fue restaurado. Judas lamentó, pero no regresó a Dios. Ambos estaban en la red, pero solo uno revivió. Hermanos, Dios no busca perfección, sino corazones que vuelven a latir. Fe viva reacciona. No dice, algún día cambiaré, sino, hoy Señor, quiero obedecerte. Hermanos, ¿estás vivo dentro de la red? Amén. ¿Tu fe reacciona hoy? Amén. Vendrá el día de la separación y solo los que estén vivos permanecerán. Amén. Y ahora la última enseñanza de la parábola de la red. El reino de Dios se completará con el juicio. Jesús dice 49 a 50. Vamos a leerlos juntos. Así será el fin del mundo. Los ángeles separarán a los malos de los justos y los arrojarán al fuego ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Amén. Jesús no contaba una historia simbólica. Esto realmente sucederá. El juicio no es un mito, es una realidad que se acerca. Jesús dice, los ángeles separarán a los malos de los justos. Para los malos será un día de dolor, pero para los justos será un día de esperanza. Amén. Hoy parece que los malos prosperan y los justos sufren, ¿verdad? Pero Jesús promete, ese día todo volverá a su lugar. Ese será el día de la justicia de Dios. El día en que todo será restaurado. Pero también será un día terrible para los que rechazan a Dios. Jesús dice, serán echados al fuego ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. El mal no solo será apartado, sino condenado. Será un fuego eterno. Una separación sin regreso. La Biblia dice, Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, está establecido que el ser humano muera una sola vez y después venga el juicio. El juicio vendrá al final del mundo, pero también cuando muera cada persona. Cuando demos nuestro último suspiro, la red se levantará y seremos separados. Como saben muy bien ustedes, una historia, el rico y Lázaro lo muestran claramente. El rico vivió con fulo, pero después de morir gritó en el fuego, gritando, Padre Abraham, envíame una gota de agua. Pero ya era demasiado tarde. Había un abismo imposible de cruzar. Después del juicio, ya no hay segunda oportunidad. Por eso, hermanos, la gracia de Dios es grande, pero el tiempo es corto. La puerta está abierta hoy.
pero un día se cerrará. Por eso hoy es el momento. Hoy debemos estar despiertos en la red con la fe viva delante de Dios. Ese día el Señor no reprenderá a los vivos, sino que dirá, bien hecho, bien trabajo, siervo fiel. Así el Señor los consolará y los elogiará. Amén. Ok, vamos ok, voy a resumir mi sermón. Jesús nos enseñó tres enseñanzas. Primero, el reino de Dios abraza a todos. Y vendrá el día de la separación. El reino se completará con el juicio. Hermanos, la red ya fue lanzada y ahora todos estamos dentro de ella. Solo queda una pregunta. ¿Estoy vivos dentro de la red? ¿Soy un buen pez preparando para el Señor? ¿Acaso soy yo un pez muerto, un corazón con helado? Para ser un buen pez, primero debemos vivir en Jesús. Jesús nos da la salvación y nos da una nueva vida, pero no termina ahí. También debemos vivir con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da vida, despierta nuestro corazón y nos ayuda a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Un buen pez no es solo el que está en la iglesia, sino el que fue salvado por Jesús, vive con el Espíritu Santo y obedece la palabra de Dios. No se trata de la apariencia, sino de tener la palabra de Dios viva en el corazón. Una persona que responde amén al llamado a Dios, al llamado de Dios, es una persona con fe viva. Hoy pedimos al Espíritu Santo que despierte nuestros corazones fríos, que renueve nuestra fe y nos prepare como buenos peces, salvados por Jesús, viviendo con el Espíritu Santo, obedeciendo la palabra del Señor. Deseamos ser esas personas de Dios y que toda la iglesia paz del Señor. Amén. Sea hallada como buenos peces en el día del Señor. Amén. Oremos juntos. Vamos a orar. En ese momento queremos orar meditando la palabra. Estoy vivo dentro de la red. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos despierte en este tiempo de oración. También queremos confesar con el corazón. Señor, aviva mi fe y hazme vivir para ti. Y oremos por la iglesia para que cumpla fielmente la misión que nos le ha confiado. Amén. Amén. Vamos a orar con dos motivos en voz alta. Vamos a orar. Oh Señor, quiero tener una fe viva. Señor, quiero ser más alguien dentro de la red. Haz que mi corazón vuelva a latir. Quiero vivir de nuevo en ti, Señor.
Danos nueva vida, Señor. Haznos fuertes en la fe para vencer este mundo en Cristo Jesús. Señor Jesús, use la iglesia, paz del Señor, para proclamar el evangelio del amor de Dios para todos los que están aquí en la calle de Hongdae, en Sincho, en Corea. Úsenos, Señor. Levántanos, Señor. Por el Espíritu Santo, Señor, queremos ser un buen pez en su red, Señor. Ayúdanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, sobre todos nosotros. Espírate en nuestro corazón, Señor, con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, Señor, para tener una fe viva hacia el Señor, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.